Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rentabiliza tus ahorros, tu canal de ideas de inversión. Bien amigos, por fin hemos logrado el reto y aquí tenéis el vídeo. Atención amigos, recesión en 2024. Prepárate. Vamos a ver qué es la recesión. Para comenzar, cuando se declara la recesión y una vez que se ha declarado, vamos a ver qué sectores no hay que estar y cuáles son aquellos y qué empresas son los que se benefician de este ciclo económico. Por lo tanto, muy atentos, porque puede ser que en 2024 la tengamos. Fijaros. ¿Qué datos se consideran para declarar una recesión económica en Estados Unidos? Bien, pues según las estadísticas y los estadistas y económicos americanos, ellos comentan, primer factor, la economía americana tiene que estar 2 trimestres consecutivos del PIB, el Producto Interior Bruto, en negativo, es decir, 6 meses consecutivos en negativo. Segundo factor, que se basan en y una tasa de desempleo en ascenso en 2 meses consecutivos. Pero fijaros, estos dos factores deben coincidir en el tiempo, si no, no se consideraría una recesión declarada oficialmente por el organismo competente. Hemos de decir que si no se cumplen una de estas dos factores, no se consideraría una recesión oficiosa por parte del mercado. Fijaros, y me comentaréis, ¿cuál es este organismo competente? Pues bien, ¿quién decide formalmente cuándo ha comenzado una recesión? Fijaros, el National Bureau of Economic Research, con sus siglas, o por sus siglas en inglés NBR, es el ente considerado un referente al momento de decidir que la economía estadounidense sufre una recesión. Fijaros, este organismo mira más allá de la cifra del Producto Interior Bruto. Se centra también, por ejemplo, primero, en la creación de puestos de trabajo, la tasa de desempleo, el gasto de los consumidores, las ventas de las tiendas minoristas y la producción de industrias del país. Es decir, que no solamente se fija en los dos factores anteriores, sino que además añade 4 factores más para definir y para buscar sus parámetros y tener declarada la recesión. Fijaros, por eso define una recesión como un declive significativo de la actividad económica que salpica sus componentes y se prolonga por más de unos pocos meses. Fijaros amigos, aun teniendo el PIB americano 2 trimestres consecutivos, aquí nos indica que puede pasar varios meses más y no declarar la recesión. Bien, fijaros esta diapositiva para que veáis el trimestre del PIB de Estados Unidos del último declarado. Fijaros, la economía estadounidense registró su expansión trimestral más alta desde el cuarto trimestre del 2021, pese a los temores de la temida y ansiada recesión. Fijaros, el último dato del tercer trimestre fue de un 5,2. Pero si os fijáis en el primero y en el segundo del 2022, aquí figuran unas barritas con signo negativo. Por lo tanto, aquí sí se ha cumplido uno de los factores. Pero amigos, no se declaró la recesión porque ese organismo no valoró suficiente con solamente este factor. No se declaró la recesión y eso que hubo 2 trimestres consecutivos en negativo. Continuamos. Aquí se representa la tasa de desempleo de Estados Unidos. Vemos como en la última barra salió el dato de 3,7% el 5 de enero del 2024. Bien, según la Fed, fijaros lo que dijo en su última transcripción del 16 de diciembre del año pasado. Tenemos una proyección de tasa de desempleo, una mediana en la SED, algo del 3,8% a finales de este año. Hablaba en diciembre. Bueno, pues el año acabó con un desempleo de un 3,7, una décima menos. Y proyectan que al 4,1% a finales del próximo año. Es decir,
que hasta finales de diciembre del 2024 no esperan una tasa de desempleo hasta el 4,1. Bien, imaginaros que esa recesión llega. Bien, pues os he preparado una estadística a lo largo del tiempo. Fíjate, se representa el rendimiento del SP500 a lo largo de cerca de 60 años en los diferentes sectores de la economía estadounidense. También se ve los ciclos económicos, cómo van evolucionando los 11 sectores, dependiendo del ciclo económico en que nos encontremos. Fijaros, si se declara recesión, donde no hay que estar es en real estate, tecnología, industriales, financiero, consumo discrecional y materiales básicos. Y los 4 últimos en color verde no significa que lo hagan bien, significa que lo hacen menos mal, sufrirán caídas, pero energía, salud, utilities no lo hace tan mal, y el que parece ser que se salva hasta de 1960 al 2019 con un 1% sería el consumo básico. Si estamos en un ciclo de recuperación, como podemos ver, lo que antes lo hacía mal, pues ahora lo hace mucho mejor, que es el real estate con un 39%. Si vemos, le sigue también el consumo discrecional con un 33%. Y el consumo básico, que es el sector de referencia de este vídeo, vemos cómo lo hace un 18%, bastante aceptable. Si se declara una expansión económica, vemos que todos los sectores lo hacen muy bien, y si se declara una tímida o poco crecimiento o una ralentización de la economía, bueno, pues vemos como todos los sectores también lo hacen bien, pero fijaros cómo ya el real estate es el sector en el que no tendríamos que estar. Bien, aquí os he preparado también una estadística del SP500, el total de rendimiento, pero en esta ocasión desde 1999 hasta final del año pasado. Bien, si vemos en la primera columna vemos todos los sectores y en la parte de arriba, en la primera fila, todos los años y todos los rendimientos que se obtuvieron en cada uno de esos años. Como vemos, aquí abarca 2 recesiones declaradas, la del 2020 de las .com y la crisis financiera del 2008. Cuando hay crisis y recesión declarada, fijaros en el 2008 que todos los sectores lo hicieron bastante mal, pero fijaros que el consumo básico lo hace menos mal. No significa que cuando se declara una recesión el consumo básico lo va a hacer bien. Esta estadística abarca del 1999 a final del año pasado, pero la anterior abarca desde los años 60. La muestra es más amplia, por lo tanto ahí parece ser que salía positivo, ligeramente en positivo. Bien, si nos vamos a las .com, al año de las .com, pues evidentemente la tecnología sufrió muchísimo. Aquí pues hubo unos movimientos más dispares. Fijaros que el sistema financiero lo hizo bien con un 26% y el consumo básico también lo hizo bastante bien con un 26%. Bien, fijaros que posteriormente en el 2001 y el 2002, bueno, pues ahí ya parece ser como que hizo mella ya la recesión, y ahí ya pues bastantes sectores lo hicieron, mejor dicho, todos mal, incluso pues el consumo básico vemos como en ese año pues lo hizo mal. Sin embargo, el sector salud pues sí que lo hizo bastante bien. Bien, si continuamos con los años y nos vamos al 2018, que ahí se declaró un ciclo, un mercado bajista, no una recesión, que no es lo mismo, bueno, pues vemos que en ese mercado bajista el consumo básico pues sufrió un poquito, un -8%, y lo que lo hizo mejor en ese año fue el consumo discrecional con un 2%, el sector salud y las utilities. Y por terminar la estadística, vemos como en el año 2023, este año pasado, vemos como consumo básico no lo hizo mal, tampoco no lo hizo bien, la energía tampoco lo hizo mal, pero tampoco lo hizo bien, y las utilities es el sector que peor lo hizo. Vemos que si nos vamos a los últimos 5 años de las estadísticas, podemos ver cómo la tecnología y todos los sectores
siempre lo hacen bien. El rendimiento siempre es positivo y además un rendimiento de doble dígito. Por lo tanto, conclusión que debemos de sacar, haya no o recesión, siempre a medio y largo plazo la bolsa sube. Por lo tanto, hay que seleccionar muy bien las acciones y así evitaremos malos rendimientos o pérdidas de mucho capital. Bien amigos, os he preparado las mejores acciones del sector defensiva del consumidor en el supuesto de que se declare una recesión. Hay que tener en cuenta que si no se declara en el 2024 se va a declarar en el 2025. Por eso hay que estar preparados para lo que pueda ocurrir. Sabemos sector defensivo, alimentación y bebidas, tiendas químicas, productos sanitarios, etcétera. Eso es lo que abarca todo el sector consumo defensivo. Como podemos ver, Costco, Coca-Cola, Hershey, Pepsi, Procter & Gamble, Colgate, Altria son acciones y empresas muy conocidas que siempre están en nuestro hogar. Siempre necesitamos Colgate, productos de higiene, siempre necesitamos productos personales, nos gusta la pastelería, la repostería, alimentos envasados, siempre vamos a necesitar ese tipo de productos. Y aparte, fijaros, os he preparado una tabla muy exigente y he hecho una selección, un screener, donde me han salido solamente 6 acciones de mucha calidad, que son las que posiblemente lo hagan bastante mejor que las demás en un ciclo económico en recesión. Fijaros, les puse un filtro de empresas de más de 10 billones de capitalización, grandes compañías que sean rentables ahora y en el futuro. Y el último filtro es el retorno de la inversión. Le he puesto más de un 20%. Fijaros, me han salido 6 empresas de grandísima calidad. La primera, Hershey, industria pastelería. Altria, industria del tabaco. Kimberly-Clark, productos personales y para el hogar. Philip Morris, tabaco. Procter & Gamble, productos personales y para el hogar. Y Lamb Weston Holding, de alimentos envasados. Y recordar, no significa que vayan a subir mucho en un ciclo en recesión. Seguramente que bajará todo, pero serán las que menos sufran. Y os he preparado del sector salud 8 acciones, he hecho un screener también muy exigente y han salido 8 acciones de altísima calidad de sector salud. Fijaros, la primera, Cardenal. La industria es distribución médica. Centora, de la misma industria. GSK, fijaros que esta es del Reino Unido, fabricantes de medicamentos. Laboratorios. IDEX, diagnóstico e investigación. Corporación McKesson, distribución médica. Meter Toledo, diagnóstico e investigación. Novo Nordisk, de biotecnología, cuidado de la salud. Y Werther farmacéutica, también de biotecnología. Acciones que también pueden tener un buen momento en el supuesto de que llegue la ansiada recesión. Y amigos, para terminar, os he preparado una pequeña recesión para que veamos qué debemos hacer y cómo tenemos que pensar. Bien, como dijo Lao Tzu, un filósofo chino de hace muchos siglos, aquellos que tienen conocimiento no predicen, los que predicen no tienen conocimiento. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? Sopese la evidencia a medida que se presenta, invierta en función de las probabilidades, sea siempre humilde y agradecido, y deje las predicciones a aquellos cuyo trabajo es entretener. Eso es lo mejor que puede hacer en este inconstante negocio de invertir. Intente encontrar el camino adecuado para usted y manténgalo el tiempo suficiente para cosechar los enormes beneficios de la capitalización. Bien amigos, hemos terminado. Espero que os haya gustado este súper especial de la recesión. Si os ha gustado, ponedme en comentarios si queréis que veamos estas 14 acciones por análisis técnico, si tendrán buen punto de entrada, cuándo lo pueden tener
y si podemos estar ya en el punto de mira para incorporarlas a cartera si es que llega la recesión a finales del 2024. Pues amigos, dale like, suscríbete al canal y comenta. Hasta luego.